En la oscuridad del estudio de Leslie Flynn, en plena sesión espiritista, apareció la voz temblorosa de una niña. Helga, rechazada por sus padres y aplastada por las bombas en Berlín, despertó en un frío limbo gris junto a soldados atormentados. Su desgarrador relato no solo revela el horror de la guerra, sino un viaje sorprendente hacia la luz. Fecha: 17 de febrero de 1961. Leslie Flint, uno de los médiums más reconocidos del siglo XX, se sentó en una silla con la tranquilidad de quien ha facilitado el puente entre dos mundos innumerables veces. Un grupo de personas, compuesta por creyentes y escépticos, aguardaban en un silencio expectante, unidos por la promesa de escuchar las voces del más allá. La sesión comenzó con la familiar sensación de quietud. Flint, en su característico estado de trance, permitió que el ectoplasma se moldeara, creando un canal para que los espíritus se comunicaran. Momentos después, una voz tenue, infantil, cargada de melancolía, se abrió paso en el espacio. «Hola, ¿pueden escucharme?». El grupo contuvo el aliento. La voz pertenecía a una niña, con un marcado acento alemán y una mezcla de timidez y urgencia en sus palabras. «Soy Helga. No sé por qué estoy aquí, pero siento que alguien quiere escuchar mi historia». El aire se llenó de una extraña energía. Helga comenzó a narrar su vida con una tristeza palpable, transportando a los presentes a los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial. «Vivíamos en Berlín», comenzó la niña, su voz quebrándose en algunos momentos. «Mi familia era muy pobre. Mi padre trabajaba en una fábrica, pero casi todo el dinero se iba en bebida. Y mi madre siempre estaba cansada. Nunca tuvieron mucha paciencia conmigo. No les gustaba que yo hubiera nacido. Mi madre solía decir que fui un error, que si hubiera sido un niño, todo habría sido diferente. Mi padre también lo decía, pero de manera más cruel». Helga relató cómo sus padres le ignoraban, como muchas veces le dejaban a cargo de las tareas del hogar mientras ellos discutían o se perdían en sus propias preocupaciones o adicciones. «Tenía hambre casi siempre, pero aprendí a no pedir comida, porque mi madre decía que no había suficiente y que yo no la merecía. Algunas noches me quedaba despierta, abrazando una muñeca de trapo que encontré en la basura. La llamé Freida. Era mi única amiga». La sala permaneció en silencio absoluto, con los asistentes profundamente conmovidos por las palabras de la niña. «Un día», continuó Helga, «escuché a mis padres hablando sobre la guerra. No entendía mucho, pero sabía que algo malo estaba pasando. Mi padre decía que los británicos y los estadounidenses nos odiaban, pero yo no entendía por qué. Para mí, era simplemente un ruido lejano, algo que no afectaba a nuestra pequeña casa. Hasta que llegó el bombardeo». Helga describió aquella fatídica noche con detalles que hicieron que los presentes sintieran el horror como si estuvieran ahí. «Era tarde, estaba acostada en mi pequeño colchón, abrazando a Freida, cuando escuché un ruido ensordecedor. Todo empezó a temblar. Mi madre gritaba, pero no pude escuchar sus palabras. De repente, la casa se vino abajo. Todo fue oscuro y pesado. Sentí como algo me aplastaba, pero no podía moverme. Todo dolía». La voz de Helga se volvió aún más suave, casi un susurro. «Estuve atrapada, no sé por cuánto tiempo. Tenía mucho miedo y frío. Quería gritar, pero mi garganta estaba seca. Escuché otros gritos, pero poco a poco se fueron desapareciendo. Después de un tiempo, dejé de sentir dolor. Cerré los ojos y todo se volvió tranquilo. Cuando abrí los ojos, ya no estaba atrapada. Estaba de pie frente a los escombros de mi casa. Había mucha gente alrededor, pero todos parecían confundidos, como yo. Era como si estuviéramos atrapados en una sombra de la ciudad que conocíamos. Vi a mis padres, pero no me miraban. Traté de hablarles, de gritarles, pero no podían escucharme». Amigos, y si les está gustando el video,
No olviden dejar su like y suscribirse al canal. Helga relató cómo empezó a deambular por las calles, observando a otros espíritus que, como ella, estaban atrapados en ese limbo. Vi soldados, muchos soldados. Algunos lloraban, otros gritaban como si estuvieran reviviendo su muerte una y otra vez. Había uno en particular que me habló. Se llamaba Anton. Me dijo que había sido ejecutado por negarse a luchar en la guerra. Él no podía dejar de pensar en la traición y por eso seguía atrapado. Pasé mucho tiempo vagando, continuó Helga, pero no sé cuánto. Todo parecía igual. Un día, mientras caminaba sin rumbo, apareció una luz. Era cálida, como un abrazo. De esa luz salió un hombre. No, algo más que un hombre. Era puro amor. Me miró y me dijo que no tenía que tener miedo. El ser de luz comenzó a guiarla, dándole consejos para soltar el dolor y la tristeza. Me dijo que mi vida, aunque breve, había tenido un propósito, que todo lo que sufrí me había preparado para ayudar a otros. Pasé mucho tiempo con él. Me enseñó a perdonar a mis padres, a soltar el rencor y a entender que ellos también habían sufrido a su manera. Helga compartió anécdotas de los momentos con el ser de luz, incluso cómo aprendió a comunicar calma a otros espíritus perdidos. Finalmente llegó el momento de dejar ese lugar. Sentí que algo en mí se elevaba. No sé cómo describirlo. Era como si toda la tristeza y el miedo se quedaran atrás. Llegué a un lugar donde todo era luz y amor. Ahí conocí a otros espíritus que me ayudaron a sanar por completo. Me enseñaron que podía usar mi experiencia para ayudar a otros que estaban atrapados, como yo lo estuve. Visité un océano infinito de colores pastel, donde auroras entrelazadas danzaban al ritmo de un coro invisible. Había una música. Esa música no entraba por los oídos, sino que vibraba directamente en mi pecho, sanando las heridas que ni siquiera sabía que mi alma arrastraba. Caminé entre los árboles inmensos, cuyos troncos parecían columnas de ámbar translúcido. Sus hojas no caían, sino que flotaban como estrellas diminutas suspendidas en el tiempo. Aquí no existe la prisa, ni el hambre, ni el miedo de escuchar las sirenas antiaéreas. Todo el dolor de la guerra quedó atrás, como una pesadilla que se desvanece al amanecer. De pronto, frente a mí, un inmenso lago de aguas plateadas reflejó mi rostro. Ya no era la niña asustada y cubierta de cenizas. Estaba entera, radiante, envuelta en una paz absoluta. Supe entonces que, por fin, estaba a salvo por toda la eternidad. Helga concluyó su relato diciendo que ahora se dedicaba a guiar a los espíritus que no podían encontrar la paz, asegurándose de que supieran que no estaban solos. Cuando Helga terminó su historia, la sala estaba cargada de una mezcla de emociones, tristeza, esperanza y asombro. Sin embargo, justo cuando Leslie Flynn intentaba entablar más comunicación con la niña, algo inesperado sucedió. La conexión se cortó abruptamente. Flynn abrió los ojos, sorprendido y visiblemente agotado. «Ha desaparecido», dijo. «No estoy seguro de por qué, pero creo que encontró la paz que buscaba». Aunque la sesión terminó de manera inesperada, la historia de Helga quedó grabada en la memoria de todos los presentes, recordándoles que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando para guiarnos. La historia de Helga no solo es un eco de los horrores de la guerra, sino también un espejo para nuestras propias vidas. Nos recuerda cómo el sufrimiento puede moldear el alma, dejando cicatrices invisibles que a menudo llevamos con nosotros más allá de lo tangible. Helga vivió el rechazo, la pobreza y el miedo, pero también encontró algo que trasciende incluso a la muerte: la posibilidad de sanar. En un mundo donde buscamos constantemente razones para nuestras pérdidas y sufrimientos, su relato nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa. ¿Qué hacemos con el dolor que cargamos? ¿Cómo encontramos paz en medio de la tormenta? Tal vez la respuesta no esté en entenderlo todo, sino en aceptar que, incluso en los momentos más oscuros, hay una oportunidad de crecer, de perdonar y de liberar.
Helga encontró en la muerte lo que muchos buscamos en vida, un propósito. Y quizá esa sea la enseñanza más importante. No estamos aquí para evitar el sufrimiento, sino para transformarlo en algo que nos permite ayudar a otros. Porque, al final, somos más que nuestras heridas. Somos el amor que decidimos sembrar, incluso cuando parece imposible. Amigos, no olviden suscribirse, dejar su like, compartir. Eso me ayudaría bastante para que el canal siga creciendo. Y si gustan, también pueden hypearlo. Por lo pronto, si les gustó esta historia, aquí les dejo una más interesante. Bueno, no sé si más interesante, pero les va a gustar. Nos vemos en el próximo video.